A mí me gusta mucho, ¿verdad? Cómo escribe Lucas. Dentro de los evangelios tiene muchos detalles muy particulares, porque Lucas era médico y se dio a la tarea de recabar la información y poner ciertos datos que a veces otros autores no toman en cuenta. Y vamos a leer la historia y después vamos a irla desglosando versículo por versículo o parte por parte. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, su red se rompía. Entonces se hicieron señas a los otros compañeros que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Me encanta cómo termina, ¿verdad? Ese pasaje: dejándolo todo, le siguieron. Es un común denominador que vemos. Lo vemos también cuando Jesús llama a Mateo, ¿verdad? Leví, que está recaudando los impuestos, está contando el dinero en la mesa, y dice la palabra que pasa Jesús, lo ve fijamente y solamente le dice: sígueme. Y dice que al instante se levanta Leví y dejándolo todo, le siguió. Ese es el llamado del creyente. El llamado a nuestra vida, mi amado, es dejar todo por causa de Cristo y seguirlo. No solo es dejarlo, no solo es seguirlo, es dejar todo y seguirlo. Porque muchos de nosotros andamos siguiendo a Jesús con todo cargado, ¿verdad? No lo hemos dejado. Seguimos cargando nuestros rollos, nuestros asuntos, pero es dejar todo lo que somos, lo que tenemos, ponerlo aparte y entonces seguirlo. Me recuerda, por ejemplo, cuando la palabra me cuenta la historia en el Antiguo Testamento de que el profeta Elías llama al profeta Eliseo. La historia cuenta que está Eliseo trabajando, ¿verdad?, con unas yuntas de bueyes que son propiedad de su papá. Eliseo era un joven, medianamente se pudiera entender, que estaba trabajando lo que iba a ser su heredad. Lo normal es que esas tierras, cuando su papá falleciera, quedaran para él. Y estamos hablando de que eran unas tierras grandes porque tenía gran cantidad de yuntas. Normalmente la gente usaba una yunta y él traía varias yuntas, ¿verdad? Y él mismo llevaba la última. Y eso nos habla de un estatus, de un plan de vida que tal vez Eliseo pudo haber dicho: pues ¿para qué me meto en las cosas de Dios, verdad? Estoy tranquilo, tengo herencia, tengo dinero, tengo un renombre, mi papá tiene estas posesiones, yo las voy a heredar, estoy cómodo. La comodidad siempre es el peor enemigo de nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no le conoces, estás cómodo en tu pecado y Jesús viene a incomodarte para que salgas de él. Y luego cuando ya le conoces, hay etapas donde estamos cómodos, lo que ya estamos caminando, pero Jesús constante viene a invitarnos, como la misma predicación de hoy, a ir un paso más adelante. Di conmigo: un paso más. Eso es lo que Jesús quiere continuamente de nosotros. Nos va a invitar a dar un paso más.
Y tal vez tú y yo nos podemos justificar, ya hemos caminado, ya hemos hecho, ya hemos entregado, pero la invitación del Espíritu Santo siempre va a ser uno más. Y cuando hagas ese, la invitación del Espíritu Santo va a seguir siendo uno más, un poquito más. Échale un tanto más, ¿verdad? No va a llegar el momento. Yo no creo que el Espíritu Santo tenga dentro de su plan la jubilación y venga y te diga, ya todo está tranquilo, ¿verdad? Ya no des nada, ya has dado suficiente. No, la invitación del Espíritu Santo siempre es por algo más. Pero cuenta la historia que venía Elías, ¿verdad? Y lanza el manto sobre Eliseo y solamente hace esa acción, no le dice nada más. Los encuentros con Dios muchas veces son sencillos, a veces con pocas palabras. Mateo estaba contando el dinero, bueno, todavía era Leví, estaba contando el dinero, viendo cuánto se iba a clavar él, ¿verdad? Estaba aplicando la una para ti, dos para mí, y de repente pasa Jesús y nada más le dice, sígueme. No le promete, no le dice cosas, no le dice sígueme y te voy a dar dinero, sígueme y te va a ir mejor, sígueme y tus planes se van a cumplir, sígueme y tus proyectos de vida los vas a... No, le dice sígueme. Cuando viene Elías le tira el manto y algo traía el manto, traía la presencia de Dios mismo, ¿verdad? Que reposaba sobre Elías, de tal manera que Eliseo se quita el manto y le dice a Elías, déjame ir a despedirme de mis padres. Y todavía Eliseo le dice, pues ¿qué te he hecho yo, verdad? Ve y hazlo. Y dice la palabra que entonces Eliseo va, se despide de sus padres, pero no lo deja ahí nada más, sino que regresa y mata a todos los bueyes de sus yuntas y regala la comida, y a eso se le llama quemar los barcos. ¿Sí? Quemar los barcos. Dice la palabra, ninguno que pone su mano sobre el arado y voltea hacia atrás es digno de seguirme. ¿A qué se refiere eso? A que nuestro llamado es ir hacia adelante a las cosas del Señor, no viendo lo que perdimos en nuestra perspectiva, no viendo lo que dejamos, no viendo lo que pasó antes, sino hacia adelante. Y Eliseo está diciendo, yo ya no tengo a dónde regresar. Yo voy a quemar estos barcos, voy a deshacerme de estas yuntas. Mis padres tienen suficiente con su heredad. Cuando ellos mueran, esta heredad que era para mí, ya no será para mí. Yo voy a andar de profeta, yo voy a andar sirviendo al Señor. Yo voy a terminar en una tumba ahí extraña, donde un soldado va a caer y va a resucitar, porque mis huesos estarán cargados de la presencia del Señor. Pero yo ya no estoy viviendo para lo físico, ya no me importan mis posesiones, me importa la presencia del Señor. Tanto es así que cuando Elías va a ser llevado y le hace la oferta de su vida, ¿verdad? Me estoy yendo por otros temas, pero creo que es lo que el Espíritu Santo quiere hablar ahorita. Esas preguntas de Dios que son preguntas trampa, preguntas que la mayoría de nosotros, cuando leemos la Biblia, contestamos espirituales, pero que si nos las hacen en frío, tal vez contestaríamos muy distinto. Y una es la que le dice Elías a Eliseo, voy a ser llevado pronto, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te deje? Mira, soy un hombre que Dios sigue y respalda con señales y milagros. ¿Qué te dejo? ¿Qué quieres? Algunos de nosotros hubiéramos dicho, dinero. Profetízame que dinero viene. Profetízame emprendimiento exitoso. Lo que tú dices, tus palabras se cumplen. Profetízame que voy a llegar a puestos grandes de autoridad, que el rey me va a tomar como su consejero y entonces yo voy a ser como José y justificar sus rollos que trae, ¿verdad? Tal vez le pudo haber dicho, dame éxito ministerial. Yo quiero tener éxito, así como tú tuviste un ministerio exitoso, yo quiero un ministerio exitoso. Pero lo que contesta él es, quiero lo doble de lo que tú tienes, de como Dios te ha respaldado. Yo quiero lo doble, yo quiero un doble espíritu, una doble porción. Lo mismo le pasó a Salomón cuando todavía no estaba menso. Qué curioso que Salomón, cuando no era el más sabio de los sabios, pidió sabiamente, y cuando ya era el más sabio, su corazón fue desviado por su entorno, por lo que permitió entrar. Pero Dios en sueños le dice a Salomón, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti?
Algunos de nosotros pediríamos, vuelvo a lo mismo, una herencia, casa, carro. Tal vez si somos un poco más espirituales, que mi familia te conozca. Pero termina siendo algo que recae en algo tuyo, en algo hasta cierto punto egoísta. Sí, porque a veces es el deseo de tu corazón y puede ser un buen deseo, pero sigue siendo el deseo de tu corazón. Y Salomón pide bien, ¿verdad? Salomón pide sabiamente y dice: dame un corazón entendido para gobernar bien a tu pueblo. ¿Qué le dice el Señor? Porque pediste eso y no fama y riquezas ni la vida de tus enemigos. Te voy a dar lo que pediste, y fama y riqueza y la vida de tus enemigos. Te voy a dar paz. Y lo bendice y es próspero y cae en la comodidad, que es nuestro enemigo, ¿verdad? Pero esta historia está muy padre. Dice que Jesús está, primeramente, lo que a mí me llama la atención y que quiero empezar a desglosar es lo que la gente estaba haciendo y lo que Jesús estaba haciendo. En esta porción de la Escritura, Jesús no está ministrando milagros, Jesús no está en una campaña de sanidades, Jesús no está multiplicando la comida, Jesús no está haciendo algo visible a favor de la gente. Lo que Jesús está haciendo es predicar la palabra de Dios. Amén. Jesús simplemente en este cuadro, en esta porción, está predicando, está hablando la palabra de Dios, y mientras Él habla la palabra de Dios, la respuesta de la gente es muy hermosa. La gente se está agolpando sobre Él para oír la palabra de Dios. Me encanta ese cuadro porque no se están agolpando, vuelvo a lo mismo, por un milagro. No está Bartimeo gritando, ¿verdad?, allá a lo lejos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ni está la mujer de flujo de sangre gateando para sacar un milagro que no tiene nada de malo. Pero aquí están, la gente está respondiendo. Tiene tanta hambre, tanta sed. Durante mucho tiempo Dios no ha hablado al pueblo, y tiene poquito que comenzó a hablar por Juan el Bautista, y ahora ya está la estafeta en Cristo, y Jesús está hablando del reino, está hablando de sí mismo, está hablando de la restauración de la relación entre el hombre y Dios, está hablando del perdón de pecados, está hablando de gracia y misericordia, y la gente tiene hambre de eso. Y la gente se empieza a agolpar para escuchar la palabra de Dios. Yo quiero ver eso en estos tiempos. Mi oración, y es parte, la palabra dice que el Señor va a derramar un hambre en la tierra, de hambre de la palabra. Y nuestra oración debe de ser esa: que la gente busque a Dios por su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra dada por la boca de Dios. Ahora yo la volteo un poquito con jiribilla, como siempre, y yo me pregunto: ¿cuándo fue la última vez que tu corazón, que mi corazón, se agolpó para oír la palabra de Dios? En lo práctico, no en una iglesia, no en un congreso, no en una predicación. Está yendo nuestro corazón día con día a la palabra de Dios, con ese deseo de agolparse, con ese deseo de dejarlo todo, con ese deseo de aventarse. Porque cuando dice que la gente se agolpaba, significa que la gente se lanzaba sobre Él. Era tanta la vamos a decir, la algarabía, que Jesús tiene que tomar una barca, retirarse un poquito en el mar para que la gente no estuviera sobre Él y poder predicar efectivamente. Nuestro corazón tiene que ser un corazón que responde a la palabra de Dios. Aquí no hay milagros, va a haber, pero la gente no lo sabe. Pero lo que sí está pasando es que la gente y Jesús están preparando el ambiente indicado para que milagros ocurran. Y eso es donde está predicándose la palabra de Dios. Cuando tú lees el libro de Hechos, es un libro donde señales y milagros respaldaban la predicación del Evangelio. No ocurrían por sí solos, ocurrían porque los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios. Y mientras predicaban la palabra de Dios, Dios respaldaba esa predicación haciendo señales y milagros y prodigios.
Pero no era la señal, el milagro y el prodigio lo importante que era que se estaba predicando la palabra de Dios. Cuando eres una persona que le da espacio, le da su lugar de preeminencia a la palabra de Dios, prepárate, porque va a ocurrir lo sobrenatural en tu vida. Parece contradicción, pero va a ocurrir lo sobrenatural de una manera natural, porque ahí está la palabra de Dios, y donde está la palabra de Dios, ahí hay sanidad. Donde está la palabra de Dios, ahí hay resurrección. Donde está la palabra de Dios, ahí se crean cosas, se crean oportunidades, porque es la palabra creadora, fue la que dijo sea la luz, y fue la luz aquella que estamos metiendo a lo profundo de nuestro corazón. De lo contrario, si tú y yo no estamos agolpando nuestro corazón hacia la palabra de Dios, tú y yo viviremos vidas miserables, religiosas y vacías, porque es la palabra de Dios la que está llena de energía espiritual, la que está viva y eficaz, dice Hebreos, y entra a nuestra vida y corta hasta lo más profundo de nuestro ser. Me encanta, Jesús estaba predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús mismo, hecha carne. Y estaba la palabra predicando la palabra. Qué cosas, ¿no? Ahora Jesús dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Di conmigo, dos. ¿Sabía? Había dos barcas. Y entrando en una de aquellas barcas, que era de Simón, le rogó que la apartara un poco. Fíjate este cuadro, yo escribí aquí el hermoso principio de la elección y la respuesta. ¿Cuántas barcas había? ¿Cuántas escogió? ¿Por qué escogió la que escogió? No lo sabemos. ¿Por qué agarró la de Simón, Pedro, y no la de Armando Desastres? ¿Por qué no agarró la otra barca? ¿Por qué agarró la de Simón? Eso se llama elección soberana. Eso se llama elección divina, soberanía de Dios. Dios haciendo lo que quiere, porque quiere y porque puede. Amén. ¿Quién es el beneficiado? Simón. Pero no dice que la vio más bonita, no dice ni siquiera que vio más atento a Simón en la predicación, no dice nada de eso, simplemente había dos, pero el Señor escoge una, esta y no la otra. Sí, dice la palabra que el Señor ha escogido de entre las naciones de la tierra, formó una en especial, Israel. ¿Por qué? Porque Él quiso. Y es el pueblo escogido por Dios, del cual vino el Mesías, del cual viene todo lo que hoy tenemos nosotros. Los privilegios de la iglesia misma son salidos del Israel, ¿verdad? Del olivo original, y nosotros venimos a ser un olivo injertado. Pero al final de cuentas fue un pueblo que Dios escogió porque quiso. Escogió a Abraham porque quiso. Fue contra las leyes propias naturales, mismas establecidas por Él. Hace una excepción y dice, normalmente el mayor es el que hereda la bendición. Aquí, porque yo quiero, lo va a hacer el menor. Y voy a escoger a Israel en vez de Esaú. Voy a escoger, ¿verdad? Y voy a poner mi bien sobre Él. Voy a poner mi presencia sobre Él de una manera arbitraria. No le estoy pidiendo permiso a nadie. Yo quiero esa barca, dijo Jesús. Yo quiero esa barca. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. No sabemos por qué. Yo he llegado a esa conclusión. ¿Por qué estoy parado yo aquí hablando un domingo en la mañana? Porque Él quiere. Porque yo no califico, yo no la armo, yo no traigo nada en el morral, yo no he hecho nada como para ganarme el favor. Él quiso que fuera yo, y aquí estamos. ¿Por qué fuiste tú el primero en creer en tu casa? Si fuiste el primero, porque Él quiso. ¿Por qué fuiste tú y no otra persona la que está sirviendo en el ministerio que está sirviendo? Porque Él
quiso. ¿Había muchos más calificados? Sí. ¿Había muchos más con mayor facilidad, con mayor recurso, con mayor carisma? Sí. Pero Él quiso. Amén. Y cuando Él quiere, basta con que Él quiera. Y cuando Él quiere, mi amado, yo predico mucho, y ahorita voy a tocar el tema, y soy amante de la libre voluntad, de nuestro libre albedrío, pero la verdad es que cuando Dios quiere algo contigo, lo va a lograr sí o sí. Lo va a lograr sí o sí. Así que yo te doy este consejo: si Dios te está escogiendo, si Dios está señalando que tú eres la barca que quiere, y si tú estás sentado y sentada aquí, noticia, eres la barca que quiere. Porque podrías estar en otro lugar, podrías estar comiendo barbacoa, ¿verdad? O podrías estar viendo el juego, si es que hay un juego, ¿verdad? Hay uno en la tarde, o Fórmula 1, o podrías estar haciendo muchas, simplemente podrías decir, qué flojera con este calor ir a la iglesia, ¿verdad? Pero nada más yo te recuerdo que el infierno está más caliente. Lo dejo botando. Pero estás aquí, ¿por qué? Porque Dios te ha escogido. Ahora, Dios escoge esa barca, pero en lo natural, esa barca tiene dueño. ¿Quién es el dueño de esa barca? Simón. Y el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que creó el pino con el que se hizo la madera de esa barca, el que creó el mar sobre la que la barca está flotando, y el que entretejió en el vientre de su madre a Simón Pedro, que es el dueño legal de esa barca, le dice, ¿cómo ves, Pedro? ¿Me la prestas? ¿Me podrás subir en ella y podrás apartarla tantito para que predique? ¡Qué humildad! ¡Qué humildad de nuestro Señor Jesucristo! Amén. Que Él viene y pudiendo arrebatarlo, pudiendo tomarlo por la fuerza, dice lo que te digo ahorita, tu libre elección. Y escoge la barca, pero Pedro tiene la respuesta final. Amén. Él escoge, Él pone, Él lanza la pelota a nuestra cancha, pero vamos a responder. Es el precioso principio, te dije, que Él elige, pero que tenemos que responder. Pedro pudo haber andado en un momento de tontería y decirle, no, ahí hay otra. Y si hubiera perdido el resto de su vida sobrenatural, no hubiera dejado, no, es más, ni a la suegra le hubieran sanado, ¿verdad? Él dice, pues a lo mejor me hubiera convenido, ¿verdad? Ahí. Pero Pedro reacciona con una respuesta a la invitación. Está Jesús, está Leví está contando el dinero, y Jesús le dice, sígueme, y Jesús ni se detiene para ver si lo están siguiendo. Jesús sigue caminando y Leví responde. Di conmigo, responde. ¿Cómo estás respondiendo hoy? Porque Dios ya te eligió. ¿Por qué dices que me eligió? Porque murió en una cruz por ti y por mí. Desde ahí somos elegidos suyos. ¿Cómo vamos a responder a esa elección? Hizo lo que no podíamos hacer. Rompió las dificultades que estaban, ¿verdad? Quitó la barrera del pecado, venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, y dejó el regalo de la salvación, dejó el balón delante de ti para que tú lo agarres. Pregunta, ¿ya lo agarraste? ¿Ya pateaste ese balón? ¿Ya estás caminando con Él? Y si tú crees que es nada más el día que te llamó, no, día con día Dios está llamando, Dios está eligiendo, Dios está dando oportunidades sobrenaturales, y espero que respondamos correctamente. ¿Cómo estamos respondiendo? Simón respondió bien. La convocación y la participación. Esther consigue ser puesta como reina de su reino, y gracias a que Esther fue puesta como reina de su reino, su pueblo pudo permanecer. Era un plan que Dios traía. Pero ¿sabes qué necesitó hacer Esther? Ir al concurso de belleza. No fueron por Esther a su casa a decirle, usted es la reina. Hubo una
convocación, hubo un llamado en el reino. Las mujeres que se consideren lo suficientemente hermosas como para llenarle el ojo al rey, preséntense, vengan a concursar. Hay el primer Miss Universo, ¿verdad? Vengan aquí y vamos a ver quién es la reina. A lo mejor así se llamaba el programa. ¿Quién es la reina? Con Asuero, ¿verdad? Con música y todo, ¿verdad? ¿Y qué tal que Esther decía: no soy tan bonita? Hay muchas, mira, todas tan bonitas. No, mejor no voy, aquí me quedo. No, Esther respondió a un llamado, pero tuvo que responder. Mi amado, las cosas no van a pasar solo porque Dios ya te eligió. Eso es la mayor parte, pero Dios quiere que participes y Dios quiere que estés ahí. Ahora vamos a hacer esta analogía. Jesús está pidiendo usar tu barca. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es tu barca? Tu propia vida, que hasta este momento aparentemente, según tú, te pertenece, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no fuimos adolescentes contestones trágicos? No levanten la mano. ¿Sí? Es mi vida. No, es que ese muchacho no te conviene, hija. Es mi vida, mamá, déjame vivir. Y así la mamá y el papá como, ¿qué tienes? Pero eso así le decimos al Señor. Oye, es que yo quiero que es mi vida, Señor. Déjame vivirla. Te doy una noticia: no te va a ir bien viviendo tu vida como tú la quieres vivir. Te lo garantizo, te lo firmo. No va a buenos términos. Cuando vives la vida como tú crees que la debes de vivir, no jala el asunto. Cuando tú dices: Señor, aquí está mi vida, aquí la pongo, Señor. Jesús dentro de sí dice: ni siquiera es tuya, pero te la voy a dejar esa, ¿verdad? Y toma tu vida y la dirige y se convierte en una vida sobrenatural. Ni siquiera ha llegado al milagro y ya todo está. Aquí podríamos acabar. Ahora fíjate lo que hace Jesús. Jesús le sube a la rayita y ya que termina, viene a esta invitación, le dice a Simón: boga mar adentro. Boga mar adentro, métete más profundo. Mira, la Nueva Biblia de las Américas dice: sal a la parte más profunda. Y la Nueva Traducción Viviente dice: te pido ahora que vayas a aguas más profundas. Estaban en la orillita, y en la orillita está padre, pero en las aguas profundas vas a ver lo sobrenatural. ¿Tu relación con Dios cómo es el día de hoy? ¿Es de orillita o son aguas profundas? ¿Estás yendo a la palabra y la lees porque pues la tengo que leer, ¿verdad? Y qué nervio encontrarme a Chuy que me pregunte qué leíste y no haya leído. Y lo leo, ¿verdad? Pero lo leíste por encimita, o te metiste a ver y que Dios te hablara y que Dios hiciera y que Dios te revelara. ¿Son aguas de orilla o aguas profundas? Estoy yendo a la iglesia, pero ¿estás yendo cada domingo a sentarte o estás yendo a servir, a meterte, a dar tu vida, a sembrar tu vida en el reino? ¿Son aguas de orilla o aguas profundas? Es que yo estoy siguiendo a Jesús, pero ¿lo sigues lejos o lo sigues hasta la muerte? ¿Cómo estamos siguiendo a Cristo? Porque lo que Cristo quiere claramente lo expresa en su palabra, y aquí dice: aguas más profundas. Pedro, métete más adentro. Sí, ¿dónde están los tesoros en lo natural? Cuando un barco se hunde, ¿hacia dónde se va el tesoro? ¿Hacia dónde se va la riqueza? A lo más hondo, porque está pesado. No flota. Nadie se encuentra un cofre con monedas de oro flotando, porque no flota. Está en lo más profundo. Tienen que meterse, tienen que bucear, tienen que entrenarse, tienen que desprenderse de cosas. Es toda una dinámica de vida distinta, nada cómoda, pero que te da tesoros eternos. Te da tesoros eternos.
¿sí? Te muestra los tesoros escondidos que tú no conoces. Cuando a través de la oración, a través de clamar a Él, Él te responde. Pero Él no responde el clamor del agua de la orilla, mi amado. Él responde el clamor en el agua profunda. Él responde el clamor en el agua profunda. Y más te vale que te metas al agua profunda, porque te digo una cosa: si tú no te metes voluntariamente al agua profunda, te va a orillar a que el agua te llegue hasta el cogote para que tengas que clamar. Amén. Nunca digo cogote. Es esto. ¿Sí? Palabra dominguera, cogote. Mi amado, métete profundo, porque ahí está los misterios. Ahora Jesús le dice a Pedro: ve y echa la red, ve y pesca, Pedro. Si seguiste la historia, cuando Jesús llega, los pescadores están lavando sus redes, y eso significa que ya no las van a usar. Significa que ya se rindieron por hoy, que dijeron: ya no pescamos, ya no se armó, no se hizo. Cuando tú piensas que algo no se ha hecho, espérate tantito, todavía Jesús puede llegar a decir: no importa que hayas trabajado toda la noche, no importa que todo el tiempo lo hayas intentado, ¿verdad? Toda tu vida lo has intentado. La mujer de flujo de sangre, 12 años, y le iba peor, pero no estaba Jesús en la escena. Aquí no estaba Jesús cuando habían intentado toda la noche. Trabajaron en vano, mejor hubieran dormido toda la noche si hubieran esperado que llegara Jesús y papita todo el asunto. Y a veces ese es mi razonamiento. Cuando finalmente llega lo que tanto has esperado, lo que tanto has anhelado, lo que tanto esperabas que Dios hiciera, y lo hace, dices: pues no era tan difícil. Fue difícil porque me aferré, fue difícil porque lo hice yo en mis fuerzas. Hubiera disfrutado ciertas cosas que no disfruté. Me hubiera dejado de afanar, y como quiera Dios iba a moverse a mi favor. Amén. Deja que Dios lo haga. Ahora, ¿a qué se dedica Jesús? Y no me digas que predicador, yo sé que es predicador, pero antes de eso, ¿a qué se dedicaba Jesús? A carpintero. ¿Y qué era Pedro? Y el carpintero le está diciendo a Pedro cómo pescar. Si Pedro fuera como nosotros somos, que gracias que en esta historia no lo fue, hubiéramos dicho: ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Sí, imagínate que llego con Chuy: no, mira que al perro le tienes que hacer así, así. Por favor, pastor, el tuyo te muerde. ¿Verdad? ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Cuántos hemos dicho eso? Al menos en lo interior. Y a veces somos tan soberbios que lo decimos así: por favor, ¿qué me va a venir a decir esa persona? ¿Verdad? ¿Estás viendo cómo está su vida? No, somos expertos. Pero Pedro hace algo. Y Pedro dice una frase que pareciera simple, pero no lo es. Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos trabajado, pero no hemos logrado nada. Ahora, ahí maestro no es el maestro que comúnmente ves en el Nuevo Testamento. No le dice rabí. Le dice en el griego epístates, que significa comandante y supremo en autoridad. No le dice maestro como normalmente le decían rabí, porque enseñaba. Pero aquí no se está refiriendo a las enseñanzas de doctrina. Aquí Pedro está diciendo: yo soy el pescador, pero me voy a someter a tu consejo. Tú eres mayor que yo aún en esta área. Es una exagerada humildad de Pedro llamarle maestro. Y luego le dice: pues no lo hemos hecho, pero bueno, en tu palabra echaré la red. Comandante supremo en autoridad. Es aquel que sabe sobre un asunto. Epístates. De ahí viene la palabra epístolas, de epístates, que es una epístola, un mensaje con instrucciones que da alguien, ¿verdad?
Entonces es curioso porque yo hubiera esperado que dijera rabí, pero no decía rabí, decía esto. Y aquí viene una cosa, ya para comenzar a ir terminando. No importa cuánto hemos tratado las cosas, ya metiéndonos ahora sí al milagro, porque está a punto de ocurrir un milagro. Ellos no lo saben, ellos no lo están pidiendo. Ellos están ahí, ya se han rendido, y al mismo tiempo que se están rindiendo está llegando Jesús y está predicando, y pareciera que no tiene que ver una cosa con la otra, y de repente Jesús muestra una cosa, y es: yo estoy al pendiente de que no han pescado. O sea, yo no nomás estoy aquí para predicar, yo sé tu necesidad. Podrás decir conmigo: Dios conoce perfectamente mi necesidad. Mi amado, no tienes que andar poniéndolo en Facebook, Dios lo conoce. Dios sabe si te falta dinero para una cuenta. Dios sabe si te falta un recurso. Dios sabe si estás cruzando una enfermedad. Dios sabe si hay problemas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, si estás frío espiritualmente. Dios lo sabe, y no solo Dios lo sabe, Dios quiere actuar en medio de tu necesidad, porque nadie se lo pidió. Nadie fue a decirle: maestro, mira que no hemos comido, ¿pudieras tú por favor ayudarnos en la pesca? No, Jesús está tomando la iniciativa. Primero pide la barca como para predicar, y ya que terminó su predicación, ahora sí le dice: Pedrito, mar adentro. Y es una serie de obediencias de Pedro, de primero soltar la barca, confiar en él, ir mar adentro. Es una tras otra, tras otra. Hay gente que viene y me dice: es que ya obedecí a Dios 10 años y no veo nada. Pues obedécelo un año más, otro año más y otro año más, hasta que lo veas. Porque no es que ya hice 10 veces y la 11ª no. ¿Cuántas veces nos hemos rendido en el momento que el Señor va a hacer? Y le dice: échala. Toda la noche hemos trabajado, toda la noche lo hemos intentado. La palabra original dice: nos hemos esforzado. Nos hemos esforzado, sí, pero te has esforzado mal. Te has esforzado en tus propias fuerzas, te has esforzado en tu propio consejo, le pediste consejos al amigo, te endeudaste ahí con un préstamo para la red, pero no me lo pediste a mí. No estaba yo en la barca, toda la noche lo intentaste, pero no estaba yo aquí parado. Inténtalo, porque ahorita que estoy yo, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Si Jesús está en la barca, todo es diferente. A este hombre, Dios en carne, los peces lo obedecen. Está más grueso que Aquaman. Aquaman les habla, Jesús ni les habló, nada más lo pensó. Y todos los peces que estaban cerca del área se agolparon. ¡Pum! De repente Pedro echa la red, y para cuando echa la red está la pesca, y los que pescan también saben que no se pesca de noche. A esas horas ya no se pesca, ya estaba por demás, y de repente ahí lo avienta. ¿Y cuál es la sorpresa? Que se les empieza a hundir la barca de tanto peso de los peces que están ahí. Dijo el hermano Wayne Myers: cuando Dios te quiere dar, hasta los costales te presta. ¿Sí?